Bien, continuamos entonces. Vamos a volver a presentar. Bien. Decíamos que en Oriente las matemáticas siempre estuvieron en la cultura y el desarrollo del pensamiento. Y eso es, ya habíamos comentado que las matemáticas son bastante antiguas, ¿cierto? Sobre todo en los países de Oriente, eh, Oriente Medio, básicamente, eh, China, ¿cierto? Y luego ya, muchos siglos después, los Occidente vino a tomar las matemáticas y las impulsó un poco más, ¿no? Los primeros registros formales acerca del uso de las matemáticas recaen en Egipto, ¿cierto? Mesopotamia, Babilonia, Grecia, quienes crean el lenguaje matemático propio de cada cultura, pero no generalizado. Es decir, eh, por ejemplo, la matemática en Egipto no era la misma que practicaban en Babilonia, aunque resolvían problemas parecidos, pero lo hacían de distinta manera. Tampoco era fácil el de usar y de comprender, ¿no? Por ejemplo, los egipcios ya en su época se enfrentaron a problemas básicos de matemáticas, pero también a problemas con fracciones, áreas y volúmenes de figuras, cuerpos geométricos y en especial de triángulos y pirámides. ¿Mm? Es bien interesante lo que hacían ahí los egipcios, ¿no? Eh, Según la figurita que hay abajo, no sé si ustedes la están viendo ahí, pero dice acá era de esperarse que en una cultura donde las pirámides eran parte de la vida cotidiana, existieran problemas asociados a ellas, ¿cierto? Era como raro que no existieran. Se encontraron los primeros problemas asociados a conocer el volumen de una pirámide y la importancia de conocer que tres pirámides formaban un cubo. Esa era una de las primeras, este, bueno, de los primeros papiros que se encontraron, donde se fue tratando de comprender el cómo hacían, ¿no?, estas culturas antiguas para poder resolver problemas. En una pirámide, su punto más alto está sobre una de las esquinas, decían coincidir con las puntas desplazadas a uno de los costados de la pirámide, tal como muestra la figura abajito. Entonces, bueno, las hacían coincidir con el fin, ¿cierto?, de poder calcular áreas y volúmenes, ¿no? Si se fija, las bases son las mismas, siendo que estén o no desplazadas o, a uno de sus extremos, o la pirámide tenga su altura justo en el centro, ¿no? Eh, entonces, independiente de eso, la base es la misma. Y con eso, conociendo la altura, entonces ya podrían calcular el volumen. Eh, Bastante interesante, digamos. Suponiendo que podemos cortar la pirámide en secciones y que dichas secciones se pueden deslizar para hacer la pirámide más simétrica, podríamos entonces hacer este movimiento de la pirámide, tal como ahí se ve en esa pequeña animación, ¿no? Las bases son las mismas, y si cortamos la pirámide en secciones, tal como aparece ahí, entonces podemos hacer coincidir la pirámide para que se pareciese a la que está al lado, ¿cierto? Y si la de al lado era de volumen conocido, entonces teníamos el volumen de la otra, y si no, lo podíamos calcular. Sin embargo, la pirámide conserva su mismo volumen original, el cual no cambia, independiente si desplazamos o no las secciones de la pirámide, ¿no? Bueno, esa solución a ese problema aparece en los papiros antiguos de Egipto. ¿Mm? Pero los egipcios tenían mucho más que eso, ¿eh? Por ejemplo, ellos medían en base a algo que se llama el cúbito. No sé si lo han escuchado ustedes. La palma y el cúbito. No. No, nunca.
Bueno, la palma en el fondo no era la palma de la mano, sino era más bien la mano empuñada, o podríamos decir, a lo mejor un poquito estirada, pero este, la palma era una unidad de medida y el cúbito era, me parece que desde la parte anterior del brazo hasta la punta de los dedos. Ese era un cúbito. Entonces, eso lo usaban mucho para poder medir áreas, ¿cierto? Porque ellos calculaban el cúbito multiplicado por 100. Y así medían cuántos cúbitos por 100 de área tenía un terreno. Era muy importante el tema del terreno porque así podían cobrar impuestos eh, y sabían cuánto tenía cada persona, ¿no? Así que, bueno, y básicamente el problema de la matemática de los egipcios era el lenguaje, porque en el lenguaje ellos tenían este, símbolos, ¿cierto? Y los símbolos significaban números, pero no tenían un valor posicional. Por lo tanto, no tenían un valor posicional, no podíamos mezclarlos de cualquier manera, porque no significaban, o sea, no cambiaban su significado a medida que se iban colocando en una u otra posición, sino que más bien siempre eran lo mismo, ¿ya? Ellos generalmente tenían, el uno era una especie de, un, ¿cómo podríamos decirlo? Una ramita, un palito, ¿cierto? El uno, muy parecido al uno romano, ¿cierto? Y de ahí ya iban cambiando el 10, el 100, el 1000, ¿ya? El 10 era como una herradura, el 100 era como una cuerda enrollada, el 1000 era como una flor de loto, ¿ah? Em, pero no tenían valor de lugar, así que imagínense, para escribir 1.000.000 tenía un símbolo, el millón era un símbolo, no me acuerdo yo qué símbolo era, pero si querían escribir 1.000.000 menos uno, tenían que escribir 54 caracteres distintos, entonces era muy complicado, ¿ya? Y por lo tanto no se trabajaban números tan grandes, pero de todas formas se hacían grandes cálculos, ¿no? Por ejemplo, si ellos querían multiplicar 6 por 3, era difícil multiplicar 6 por 3. El concepto de multiplicar en sí no era un concepto muy arraigado, sino que más bien hacían sumas y sumas o hacían mezclas de, por ejemplo, si querían multiplicar 6 por 3, ellos dividían los números en columnas, ¿no? Colocaban 3 números en una columna, bueno, no números, sino que 3 fichas, por ejemplo, en una columna y una ficha en la otra. Entonces tenían 3 por 1, por decir algo, ¿ya? Después la columna donde tenían 3 fichas las doblaban, o sea, colocaban 6. Y al otro lado también doblaban, si tenían una, tenían 2. Y después en esta columna donde habían 6, doblaban otra vez, ahí tenían 12. Y en la columna donde habían 2, doblaban y tenían 4. Entonces, toda esa cantidad de fichas, después ellos veían, bueno, decían si 6 por 3 y dejaban los múltiplos de 2 nomás, ya para hacer los cálculos, o sea, eliminaban de la columna donde habían menos fichas, eliminaban una y les quedaban 6 fichas, ¿cierto? Que eran 4 más 2, y la otra quedaban 12 más 6, que eran 18. Así que ahí podían, en base a 3 operaciones, 6 en 3 operaciones, 3, obtenían el resultado total de fichas, que eran 18. Esa manera de hacerlo era, ellos no, yo creo que no lo sabían, pero estaban escribiendo un número binario, ¿no? Estaban, bueno, recién tratando, es decir, era como los indicios primarios de los números binarios. Em, Así que, un momentito. Así que bastante interesante. Por ejemplo, problemas que aparecían, eran como problemas cotidianos. Ellos lo que hacían era resolver los problemas cotidianos. Por ejemplo, cómo dividir 9 panes en 10 personas. En 10 personas y que a todos les tocase lo mismo, ¿ya? Bueno, uno podría decir,
no sé, pues, le doy a todos, que todos saquen un pedacito de su pan, los 9 anteriores, y todos esos pedacitos los juntamos y se los damos al décimo. Pero no era la idea de equidad, ¿cierto? Para ellos, matemáticamente, la idea de equidad era otra, había que resolverlo, ¿ya? Entonces, claro, si eran 9 panes para 10 personas, lo lógico era que todos recibieran lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacían? Tomaban la mitad de esos panes, o, perdón, tomaban, a ver, eran 9 panes. Entonces, tomaban 5 panes, ¿ya? Y los dividían a la mitad. Por lo tanto, ahí tenemos 10 mitad. O sea, ya tenemos, cada uno tiene una mitad, ¿cierto? Después, los 4 que sobraban, los 4 panes que estaban enteros y sobraban, los dividían en tercios, ¿ya? Entonces ahí tenemos 4 por 3 son 12, ¿ya? Son 12 trocitos de tercios. Entonces dividían esos 12 trocitos en 10. Sobraban 2 trocitos de tercios. ¿Mm? Y esos 2 tercios los dividían en quintos, ¿ya? Y entonces ahí a cada uno le tocaba una quinceava parte, digamos, del pan original. Y entonces ahí tenían una división exacta de lo que a cada uno le podía tocar, o dividir 9 panes en, qué sé yo, en 10 personas. Esos son problemas que están en algunas tablillas y algunos papiros antiguos, ¿ya? Y eran problemas asociados digamos, a la vida cotidiana, ¿ya? También ellos hicieron muchos cálculos respecto de los egipcios, hicieron muchos cálculos respecto de calcular la circunferencia, el área de una circunferencia, ¿ya? Tenían asociado el concepto de circunferencia en aquello que, qué sé yo, en su forma de vida, en algunas formas, utensilios, en la figuras de las vestimentas, qué sé yo, ¿ya? Pero calculaban esas áreas, ¿ya? Y no se sabe muy bien cómo lo hacían. Ellos lo hacían por un proceso de exhaustión, ¿cierto? Es decir, ir calculando áreas pequeñas, 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 tal que una contiene a la otra, ¿cierto? Y se hace una suma de aquellas que están contenidas dentro de una circunferencia. Entonces eso nos da una aproximación de área. Y si queremos llegar más exacto, entonces hacemos áreas, utilizamos figuras más pequeñitas, cosa que cubran más espacio del área, más superficie. Y así vamos calculando a partir de una medida conocida, llegamos al área de algo desconocido. Y así, bueno, ellos sabían que, por ejemplo, un cuadrado de área 64 se podía transformar en una circunferencia de diámetro 9, por ejemplo. Lo cual es difícil de pensar para aquella época. Para eso seguramente tenían que tener algún conocimiento no del número pi como tal, pero sí de esa aproximación. Porque si nosotros decimos, bueno, el área de una circunferencia es pi r cuadrado, ¿cierto? Eso lo saben. Pero ellos lo hacían calculando el área de un cuadrado, dividida en el radio del cuadrado, digamos, o utilizando el diámetro, utilizando el radio u otro valor, ¿cierto? Que podían conocer de antemano, ¿ya? Podían usar bolitas, qué sé yo. Si tenían 64 fichas, por ejemplo, esas 64 fichas nosotros podemos acomodarla de tal manera que generen un cuadrado de área 64, 8 por 8, ¿sí? Pero si las desarmamos y formamos una circunferencia, se nos forma una circunferencia de diámetro 9 o radio 4,5. Bueno, hagan el intento y resulta. Ellos tenían esa concepción, ¿verdad? Tenían una concepción, porque obviamente al trabajar con pirámides, ese tipo de cosas, figuras, entonces seguramente la matemática está implícita en ciertas actividades de la vida. Pero bueno, 2500 años antes de Cristo, los escribas o escribás
eran los matemáticos en Babilonia. Babilonia era Damasco, ¿cierto? Toda esa zona milenaria que hoy día está destruida por la guerra, bueno, es una zona muy antigua de cultura. En aquel tiempo ya se producían textos matemáticos con problemas para las escuelas y ejemplos de ejercicio y problemas con sus respuestas. O sea, bueno, no habían textos, lo más que eran tablillas de arcilla, ¿ya? Pero ahí se tiene registro, por ejemplo, de arcilla, de tablillas, donde hay problemas matemáticos, donde dice dibuje un cuadrado y dentro de él 4 circunferencias y calcule su área. Es un problema de 2000, ahí dice 2500 años antes de Cristo. 1000 años después, o sea, 1500 años antes de Cristo, 1000 años después, se encuentra el mismo problema en una tablilla de un estudiante, o sea, de un alumno. Era como que el profesor tomó ese ejercicio de los textos más antiguos y lo puso en una guía de ejercicio para los chiquillos para resolver, ¿ya? Entonces, eso existe, ¿ya? Y se sabe la diferencia de años respecto de una tablilla y la otra, pero tienen exactamente el mismo problema, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían ellos en la escuela? Aprendían en base a problemas cotidianos que ya estaban resueltos, los resolvían. Y los resolvían una y otra vez y iban aprendiendo. Y eso les daba destreza para ir resolviendo problemas nuevos que iban apareciendo. Porque trataban de llevarlos a aquellos problemas que ya conocían y buscar soluciones que eran más o menos representativas o hacían coincidir, ¿cierto? Esas soluciones. Bien interesantes, ¿no? Aquí hay un ejemplo que está también en tablillas. Dice, antiguamente una medida del valor de las cosas era el mana y el yin. El yin era como la medida más pequeña, si podríamos decir como el gramo, y el mana, o maná si usted quiere llamarlo, era como el kilo, por decirlo de alguna manera. No es que pesaran gramos y kilos, pero era algo parecido. Entonces aquí dice, se sabe que un mana son 60 yin, ¿ya? Bueno, el 60, aparte de esto, el 60 es un número que está súper pegado en esta cultura. Si tengo un ramillete de ramas de canela, por ejemplo, un ramillete de ramas de canela que se comercializaba en aquella época, no, a lo mejor no existía la posibilidad de pesar solo una rama de canela, porque tal vez era demasiado liviana, o qué sé yo, no se le podía dar un valor exacto. Y si no tengo la posibilidad de pesarla, ellos trataban de alguna manera ir resolviendo el problema. Por ejemplo, si tengo un ramillete de ramas de canela y deseo saber su valor, para transarlo en el mercado sin conocer su peso y sin pesarla directamente solo la rama de canela, se hacían cálculos muy ingeniosos. Por ejemplo, se toman 4 ramilletes de canela y se colocan en una balanza, pero los 4 ramilletes, sin conocer la medida de cada uno, y se agregan 20 yin, ¿ya? Esta balanza no es que una balanza que te indique a ti pesa tantos gramos, era una balanza de equilibrio nomás, ¿eh? Se agregan 20 yin. Acuérdense que el yin era una medida más pequeña que el mana. Se agregan 20 yin. Luego se le agrega la mitad de lo que ya hay. O sea, si habían 4 ramilletes, se le agregan 2 ramilletes más. Y se agregan, si habían 20 yin, se le agregan 10 yin más. Como dice ahí. Resulta que, no resulta, resulta que todo este conjunto es igual al peso de un mana. O sea, al otro lado colocaban un mana y resulta que la balanza se equilibraba. Pero ellos ya sabían que un mana pesaba 60 yin. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pesaba el ramillete canela? Este es un problema que se enseñaba en la escuela, en aquella época. ¿Me pueden decir ustedes entonces cuánto pesa un ramo de canela? ¿O cuánto, bueno, sí, cuánto pesa, sí? Un ramillete de canela. ¿Pesa 5 yin? Pesa 5 yin, pues exactamente. Sí. ¿Mm? ¿Quién más lo calculó? Yo no, pero lo estaba pensando, lo estaba escribiendo. Ya, perfecto. No alcancé. Me costó un poco comprenderlo a mí. Sí.
Claro, es que tal vez dibujado en la pizarra hubiese sido distinto, pero tenemos una balanza de equilibrio solamente donde colocamos 4 ramilletes de canela y 20 gin. Después agregamos 2 ramilletes más, 10 gin más. Resulta que al otro lado colocamos un mana y todo eso se equilibra. Quiere decir que un mana es igual a todo eso que puse al otro lado. Entonces la pregunta era, ¿cuánto pesa un solo ramillete de canela? Bueno, ahí está la respuesta. Por lo que al contar los jeans tenemos 30 jeans, ¿cierto? O sea, 20 más 10. Y los Sí. ramilletes eran 4 más 2, 6. Todo eso es igual a un mana. Y al principio habíamos dicho ya que un mana son 60 jeans. Eso se sabía en la época. Entonces podemos saber que el valor de un solo ramillete se puede obtener, ¿cierto? Haciendo un pequeño cálculo. O sea, sin tener el lenguaje algebraico, fíjense, sin hacer una ecuación, la idea es que lo resolvamos sin hacer ecuaciones, ¿cierto? Ellos son capaces de generar las primeras formas de ecuaciones conocidas de esta manera, ¿no? O sea, 30 yin, que 30 yin más 6 ramilletes son igual a 60 yin. Entonces lo que podíamos hacer era que 6 ramilletes era lo mismo que 30 yin, porque se equilibraba, ¿cierto? Así que 30 partido en 6 nos daba 5. Y un ramillete valía 5 yin. O pesaba, perdón, 5 yin. Así que ese es uno de los problemitas eh, encontrados en la época. Eh, pero bueno, el conteo era una actividad especial también, como yo les contaba. No contaba de 10 en 10 como lo haríamos nosotros. Ellos contaban de 60 en 60. ¿Por qué? Porque era más conveniente para ellos, ¿ah? Ellos tenían, como les decía, tienen el número 60 muy arraigado en su cultura. ¿Mm? Eh, ¿Por qué de 60 en ¿Por 60? qué? Así. Bueno, ellos lo que hacían básicamente era, ellos no contaban con los dedos, o bueno, contaban con los dedos, pero lo hacían más para multiplicar las cantidades. Por ejemplo, ellos tomaban los nudillos de 4 dedos, o sea, 3 por 4, que es 12, ¿cierto? Acá 1, 2, 3, y 3 por 4 son 12. Ellos no, solo tomaban 4 dedos. Y de la otra mano ocupaban los 5 dedos. Así que multiplicaban 12 por 5, lo cual es 60. ¿Sí? Ahí dice. Y ese número lo usaban. ¿Por qué usaban el 60? Porque para ellos era un número más maleable. ¿Ah? Era un número que lo podían utilizar. Tenía muchas propiedades el 60, era fácil de dividir. Podían ustedes, no sé, si tenían 60 porotos, ¿ah? Podían hacer 2 filas de 30, 3 filas de 20, 6 filas de 10, no sé, 4 filas de 15, ¿no? Entonces, para ellos le era más fácil, ¿no? Y de hecho, no es coincidencia tampoco, que el 60, por ejemplo, que nosotros contemos el tiempo de 60 en 60, ¿cierto? Entonces, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Eh, bueno, de ahí vienen los orígenes más o menos de todos estos valores que nosotros consideramos tan normales. Bien, ahí está lo que yo les decía. Eh, Bien, los babilonios eran antiguos, avanzaron con muchos conceptos. Ellos también tenían el concepto de área. ¿M? Le llamaron, bueno, avanzaron con el concepto de un número multiplicado por sí mismo, o sea, el área, ¿cierto? El área de un cuadrado o de un número multiplicado por otro, pero un número tal vez multiplicado por sí mismo, pero de obtener el área de algo distinto, ¿ah? Le llamaron cuadrado a una cantidad por descifrar que se obtenía de multiplicar una cantidad por sí misma, obteniéndose el área de un cuadrado. Por ejemplo, si en un campo de área 55 unidades, ¿ya?, se desea saber la medida del lado más corto, sabiendo que uno de sus lados es 6, más largo, 6 veces, perdón, o 6 unidades más largo que el otro, ¿cuál es el valor? Tenemos el área que es 55. Tenemos un lado que mide 6 unidades más que el otro lado, ¿ah? Se desea saber la medida del lado más corto. ¿Cómo podríamos obtener ese valor? Ahí teníamos otro problema que esto
lograron descifrar, digamos, nosotros podríamos usar ecuaciones, ¿cierto? Ecuaciones. Pero Sí, una ecuación, ¿cierto? Podríamos usar una ecuación y resolver. Pero ¿qué es lo que hacían ellos? Tomaban el campo, digamos, original y le cortaban 3 unidades de uno de los lados. Ahí tienen, si ustedes se fijan, en la primera figura dice 55, abajito dice, hay un signo de interrogación para conocer el valor, y el otro lado también no conozco el valor, pero sé que es el mismo más 6. Entonces en ese lado que no conozco más 6, le cortaban 3 unidades y la pasaban al otro lado. Por lo tanto, un lado quedaba como valor desconocido más 6 menos 3, porque le cortamos 3, y el otro lado quedaba como valor desconocido más 3. ¿Sí? Entonces luego la sección cortada la colocamos al costado del campo para formar un cuadrado perfecto. Pero falta un trozo para formar dicho cuadrado. Agregan el trozo que le faltaba, que en este caso sería 3 al cuadrado, pero ahora el cuadrado tiene área de 64 unidades, igual a 55 más 9. ¿Entienden? Para que el área sea de 64 debe obtenerse de 8 por 8, por lo que un lado mide 5 y el otro mide 11. ¿Se fijan? O sea, así lo hacían. No tenían, no tenían ecuaciones como para hacerlo. Uno rápidamente diría, perfecto, con una ecuación fácil. Pero no existía ese concepto. Pero ellos se la ingeniaban para tratar de llevar todo algo conocido. ¿Ya? Por eso que trabajaban con las formas áreas de cuadrado y eso lo trataban de llevar a la realidad y iban cortando y iban sacando aquí, poniendo allá y llegaban a los valores. ¿Mm? ¿Lo entienden? Sí. Completar, yo no lo entendí bien, un eso se poco, llama, la última parte. ya, eso se llama completar cuadrado. No sé si lo Ah, vieron, ya. ¿sí? Uno completaba cuadrado algebraicamente, ¿cierto? E incluso completando cuadrado se podía llegar a la fórmula típica de la ecuación cuadrática. Em, pero, repito entonces, usted tenía el área de 55 unidades y el problema decía que queríamos saber el valor del lado más pequeño, porque era un área de 55, no es exacta, ¿cierto? Entonces hay un lado más largo y otro más corto. Entonces sabíamos que un lado medía X, por decirlo, ahí dice signo de interrogación, no quise colocar X para no llevarlo a ecuación. Y el otro lado medía lo mismo, más 6. Lo mismo que el lado más corto, pero más 6 unidades. Entonces, ¿qué hacían ellos? Del lado más largo sacaban 3 unidades, en este caso sacaban 3, que es la mitad de 6, ¿sí? Y entonces ese lado que era X más 6, por decirlo de alguna manera, quedaba X más 6 menos 3, porque le quitamos 3, ¿cierto? Entonces, ese trozo de área de 3, podría haber sido 3 cúbitos o 3, lo que fuese, lo llevaban al otro lado, más corto, ¿sí? Eh, y se lo agregaban. Entonces ese lado corto quedaba como X más 3, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, para no decir signo de interrogación más 3. Eh, pero le faltaba un trocito. ¿Qué querían hacer ellos? Era completar un cuadrado, ¿ya? Entonces completaban un cuadrado. Ya sabemos que el cuadrado, el área original era 55. Y para completar ahí, lo único que les faltaba era 3 al cuadrado, porque habían quitado 3, ¿cierto? Entonces le faltaba un trocito de Sí, 3 por 3. Así que y 3 por 3 es 9, ¿cierto? El área de ese trocito que están agregando es 9. Y si a ese 9 le sumamos 55, nos da 64. Un cuadrado exacto de 8 por 8. ¿Sí o no? sí, Ya. Y si, por ejemplo, el lado de abajo, que era, dice, signo de interrogación más 3, ¿cierto? Yo sé que ese 3 lo agregamos. Y si todo eso, yo sé que tiene que valer es 8, igual a 8. claro, es igual a 8, ya puedo entonces conocer los Mide valores del 5. mercado. Claro. Ah, sí. Ya ¿Se fija? ya entendí. Sí, sí, entendí. Bueno, esos eran los problemas a los que más o menos ellos se dedicaban y trabajaban. ¿Ah? Hay otros más interesantes. En la antigua Grecia los problemas geométricos tomaron fuerza y abren muchas escuelas de filosofía y estudio de la ciencia y la matemática. ¿Ah? Por ejemplo, la escuela de Platón ya trataban de encontrar un número que elevado al cuadrado dé como resultado 2.
pudieron llegar a una aproximación, pero era algo un poco muy, muy imaginario eso, ¿no? Cuando quisieron pasar ese número a fracción, se dieron cuenta que no era posible y lo mantuvieron en secreto. No podían no saber el resultado. Es decir, aquello que no podían resolverlo, mejor se quedan callados nomás. Eh, hay una, bueno, no me acuerdo si la escuela de Platón o no, pero hay una inscripción a la entrada que decía: nadie entra aquí que no sepa geometría. Eh, bueno, y así ellos lo usaban muchas inscripciones y después esto se fue manteniendo en el tiempo. Una de las universidades más antiguas de España, por ejemplo, es la Universidad de Salamanca, me parece que la segunda más antigua de Europa. Y afuera, claro, hay una inscripción que dice, ¿saben ustedes qué dice? Yo no, por lo menos. Hay una inscripción bien antigua de la Edad Media. Dice: lo que natura no da, Salamanca no presta. ¿Ya? Es decir, sí, bueno, era como decirte en el fondo: si no eres bueno para algo, no venga a buscarlo aquí, porque aquí es como lo que natura no da, Salamanca no te lo va a prestar. Le va a costar. Le va a costar, ¿cierto? Eh, entonces, era como decir, bueno, la universidad no es para todos. Estamos hablando de la Edad Media, ¿sí? Bueno, en esa universidad hay una serie de historias. Yo eh, tiene un salón, digamos, donde se hacen las titulaciones, y hay dos puertas: la puerta de donde salías tú, si ibas bueno, estamos hablando de la Edad Media, si entrabas tú y te iba bien y obtenías tu título de magistrado o lo que fuese, salías por la puerta ancha, y había otra puerta que era la puerta de los burros. Ahí salían los que le iba mal y lo agarraban a tomatazos y todas esas cosas. Bueno, cosas de la época, ¿cierto? Seguimos en Grecia. Euclides sienta las bases de la geometría plana en su libro Los Elementos. Bueno, la geometría euclidiana, ¿cierto? Es otra base de la matemática que ustedes van a estudiar en su momento y que, como dice, sienta la base de la geometría plana y también de la geometría no euclidiana, porque alguien en base a esa geometría obtuvo nuevos teoremas y cosas que tienen que ver con esa geometría que no es plana, ¿no? Y ahí hay otros personajes famosos. Que es una recopilación del conocimiento existente a esa época, creando los supuestos matemáticos o axiomas, ¿no? Los supuestos matemáticos o axiomas. En aquella época, entonces, Euclides ya es un visionario, ¿no es cierto?, respecto a esto. Otro grande fue Arquímedes. Bueno, Arquímedes ya era otra cosa, ¿cierto? Trabaja el concepto de la exhaustión, como lo conocemos hoy en día, que es el inicio del cálculo infinitesimal. Al tratar de encontrar el área de una circunferencia, basándose en figuras de área ya conocidas como el triángulo o el cuadrado. O sea, él colocaba figuras dentro de figuras, una figura conocida dentro de otra desconocida, y iba por medio de exhaustión, o sea, rellenando hasta que llegaba a un valor aproximado del área. Ahí está Arquímedes, ya experimentaba con la noción del límite y el infinito, aunque no tuviera noción clara de estos conceptos como tales, ¿no? Encerró un círculo en un triángulo y comenzó a doblar los lados del polígono, el triángulo, cada vez más hasta acercarse al área del círculo. Lo mismo hacía con otras figuras ahí, tal como aparece ahí, para llegar, digamos, a la aproximación. Aquí también encontró un método que lo llevó a cálculos aproximados de pi, ¿no? Arquímedes fue precursor de algunos de los descubrimientos de la matemática moderna, como por ejemplo el uso que hizo del método de exhaustión para calcular áreas y volúmenes. Aquí estamos hablando 2000 años atrás. Bueno, después, 2000 años después, vino recién eh, el uso del cálculo propiamente tal para resolver problemas. Entonces, adelantados a su época. Seguimos. En Oriente, uno de los números, como hoy lo conocemos, se crea la notación posicional decimal 2800 años antes de Cristo. O sea, la notación posicional decimal 2800 años antes de Cristo. O sea, en Oriente ya tenían una matemática bastante amigable,
¿ya? Porque en Occidente se usaban los números romanos y multiplicar números romanos era un problema. Se pensaba que los números impares eran masculinos y los números pares eran femeninos en aquella época. El 4 era de mala suerte, el 8 era de muy buena suerte. Todavía los chinos creen en eso. Los chinos ya resolvían ecuaciones en su vida cotidiana. Por ejemplo, aquí hay un problema chino que está bien documentado. No sé por qué. Un emperador chino debía dormir con sus 121 mujeres. Bueno, esto estamos hablando de aquella época, por si acaso. En un plazo de 15 noches. Después tenía que irse de viaje. ¿Quiénes comprendían sus mujeres? Tenía una emperatriz, 3 consortes, 9 esposas, 27 concubinas y 81 esclavas. Y entonces los matemáticos tenían que darle una solución a esto. ¿Y cuál fue su solución? O la solución de los matemáticos fue una serie de tipos geométricos. Imagínense la capacidad de pensar en aquello en aquella época. Primero, seguramente porque estaban presionados a tener una respuesta, porque si no, ¿cierto? Los emperadores eran bastante drásticos. Pero, por otro lado, era un problema que había que resolver, un problema matemático y que, ¿cierto?, llamaba la atención. Entonces, bueno, ellos resolvieron con serie. Solución. Tenía que dormir con la emperatriz una noche, con 3 consortes otra noche, 9 esposas una noche, 27 concubinas 3 noches y 81 esclavas 9 noches. Y en el fondo lo que hicieron fue 1 por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3. Una serie, ¿cierto? Una progresión, si queremos decir. Bueno, aquí ya se empiezan a notar los conceptos matemáticos un poquito más, un poco más acabados, ¿cierto? O sea, el concepto de serie propiamente tal como uso para el cálculo diferencial no vino sino hasta con las aplicaciones de Riemann, Euler y otros más, ¿cierto? Problemas de la vida cotidiana. Este es un problema también que está bien documentado. Bueno, aparte de que tenían que solucionar problemas para los emperadores, también solucionaban problemas que tenían que ver más con la vida cotidiana. Los chinos ya trabajaban el teorema del resto, ¿no? El teorema del resto es muy importante, por ejemplo, en la noción de crear programación en las computadoras y todo eso. Se sabe que una ciruela y 3 damascos pesaban 15 gramos. Hay ciruela y damasco, sí. Una ciruela y 3 damascos pesaban 15 gramos. Además, sabían que 2 ciruelas y un damasco pesaban 10 gramos. A partir de esta información, debían deducir la masa de una ciruela y un damasco. ¿Cómo podían llegar a la solución sin usar ecuaciones? ¿5 minutitos para que lo resuelvan? ¿Cómo podían llegar a esta solución sin usar ecuaciones? Se sabía que una ciruela y 3 damascos pesan 15 gramos. Además, sabían que 2 ciruelas y un damasco pesaban 10 gramos. Y querían saber en el fondo cuánto pesa una ciruela y un damasco, separados. Oye, aquí nos veo la hora, ¿eh? Ya. Es como un juego de cifras que se hace en este caso. ¿Ya? ¿Cómo lo haría? Juega ahí un ratito. Ya. 5 minutos. Bueno, perdón. Esta es la solución. Este es un problema en la vida cotidiana de 2000 años antes de Cristo, mucho más incluso, y que podemos plantearlo fácilmente hoy día a estudiantes de básica que no tienen la noción de ecuación todavía propiamente tal
en su cerebro como una estructura, ¿ya? Y que es bueno que lo solucionen así, sin usar ecuación. ¿Qué le parece? ¿Alguien ya tiene la solución ya o no? Si sabemos cuánto pesa uno, vamos a ver cuánto pesa el otro, ¿cierto? Hijo, ¿y si coloca otro piso? Ah, con fondo negro. Ah, bueno. Perdón, yo vi la hora. Ah, ya. Yo también solo pienso en resolverlo con ecuaciones. Sí, pues. Bueno. Hijo, ¿y si haces como que hace una voltereta en el aire así y cae paradito? Puede ser también. Bueno, este es un tema muy parecido al de del gin y los ramilletes de canela. Hay que agregar, sacar. Así lo hacía. Por lo menos sabían que, aquí yo le puse gramos, pero seguramente ellos usan otra medida. Pero sabían que una ciruela y 3 damascos pesaban 15 gramos. Y sabían que 2 ciruelas y un damasco pesaban 10 gramos. Eso por lo menos ya era algo que servía para resolver el problema. El problema, digamos, que se resolvía tanto en la vida cotidiana como en la escuela. Ujú. Yo no sé si sirve, pero lo hice así. No creo que, no sé si cuenta. Como en la primera salía que una ciruela y 3 damascos pesaban 15 gramos, Sí, y abajo decía que 2 ciruelas y un damasco pesaban 10, pensé el damasco pesa más. ya, sí, podría Y, ser. y pensé en un número que multiplicado 3 veces me diera algo cercano a 15, un 4. Y la ciruela para completar 3. Pensé así, ¿no? Sí, bueno, buena. Sí, está bien direccionado el pensamiento. Em, pero suponiendo que usted lo está vendiendo, ¿y cómo le dicen? Tiene que demostrarle por medio de movimiento, de sacar, agregar, poner a la otra persona que Mm. realmente pesa eso. ¿Mm? Pero por ahí va. ¿Mostramos la solución ya? Sí,
Bueno, dice, sabemos que una ciruela más 3 damascos son 15 gramos. Ah, bueno, o sea, un sistema de ecuaciones. Dos ciruelas más un damasco son 10 gramos. Entonces, juntamos dos ciruelas más 6 damascos. O sea, doblamos el primero. El primero decía que una ciruela más 3 damascos son 15 gramos. Entonces, voy a colocar el doble. Voy a colocar dos ciruelas y 6 damascos. Y eso tendría que darme obligadamente 30 gramos, ¿cierto? Luego, le quitamos dos ciruelas y un damasco. ¿Ya? Porque si quitamos dos ciruelas y un damasco, que lo que ya sabíamos que pesaban 10, entonces de esos 30 que habían, de esos 30 gramos, y le quitamos 10, que eran dos ciruelas y un damasco, nos va a quedar 20. Y luego nos queda que un damasco son, 5 damascos son 20 gramos. Por lo tanto, es más fácil llegar a la solución, como decía el compañero. Pero se lo estamos demostrando a la persona, ¿cierto? Y luego cada damasco pesaba 4 gramos, por lo tanto, eh, cada ciruela pesaba 3, ¿cierto? 3 gramos. Bien. Era, digamos, una problemita como para hacer pensar un poquito. Para el teorema chino del resto. Los chinos, bueno, seguían resolviendo problemas. Ellos, como yo les decía, para conocer el número resultante de una operación, el número desconocido de dicha operación se divide por un número más pequeño como el 3, 5, 7. El teorema chino del resto se usó para cálculos astronómicos de órbitas y distancias y se usa aún hoy en los ordenadores, sobre todo en la programación de juegos. ¿Ah? O sea, ellos ya utilizaban este concepto del resto y además bueno, ya fueron un poco introduciendo el concepto de fracción como tal, como la conocemos hoy en día, ¿cierto? Bueno, hay otro problema, pues lo resuelven ustedes. Pero ¿qué pasaba al otro lado? Los números indoarábicos, o en la India, ¿cierto? Los indios llevan las matemáticas a un nuevo nivel introduciendo el cero. O sea, los indios ya fueron, además de que ya tenían muchos textos de matemática y muchos autores, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Bastante conocidos, sobre todo, bueno, hasta el día de hoy. Además, tienen ellos esta cualidad de, además de que ya tenían un sistema numérico decimal, posicional, y además de que ellos fueron los creadores del sistema, de este sistema numérico decimal posicional de los números como nos conocemos hoy en día, fueron los indios. Lo que pasa es que los indios traspasaron este conocimiento a los árabes. Por eso se llaman números indoarábigos, ¿ya? Pero los árabes lo único que hicieron fue tomar esta idea y utilizarla, porque se dieron cuenta que era bastante simple y muy eficiente. ¿Y qué pasó? Que, bueno, después vino eh, Fibonacci, fue el que tomó esta idea y la llevó a Europa. Y ahí los números ya, estos números como los conocemos hoy en día, se hicieron famosos, en Europa, digamos. Pero antes de eso fueron los indios los creadores. Y además ellos hacen otro acierto introduciendo el cero. El primer registro de este número, el cero, data del siglo IX, aunque se piensa que ya se usaba hacía por lo menos 500 años atrás. O sea, eh, ya se usaba el cero. Para los griegos el cero no existía. Para los egipcios, babilonios y mesopotámicos y los chinos solo dejaban un espacio sin número, como una posición vacía, porque ellos pensaban cómo darle un valor a algo que no existe, algo que no está, ¿no? Pero los indios fueron los que empezaron a usar el cero como tal. Los indios en el siglo III habían dado a los números el carácter universal. O sea, ya ellos entendían que esos números que usaban eran los números que realmente eran los que podía entender una persona fácilmente y usarlos rápidamente. Fueron los precursores y creadores de los números arábigos y además del cero. Hacían cálculos en la arena con piedras. A ver, porque, bueno, muchos dicen de dónde sacaron el cero. ¿Qué pasaba en aquella época? Que, por ejemplo, si yo quería hacer transacciones, eh, generalmente el trueque era la forma de transar, aunque existía obviamente las monedas de cambio como el oro, la plata u otras cosas, el trueque
pero sí también la moneda propiamente tal, pero se aceptaban distintas formas de transacción. Entonces, las personas que seguramente salían a vender cosas o eran comerciantes, muchas veces ganaban, ¿cierto? Ganaban mucho entre cosas, animales, qué sé yo, telas, pieles, mercancía en general. Este, Esa era ganancia, era algo positivo, positivo, ¿cierto? Cuando perdían, este, a veces quedaban en transacciones, qué sé yo, debían aquí, debían allá. Claro, no perdían, pero sí quedaban en cero, o quedaban con nada. ¿Ah? Eh, entonces, a esa nada había que darle un carácter numérico, formal, para introducirlo dentro de las cuentas de estos personajes. ¿Ah? Pero después vamos a ver que cuando, además de que quedaban, de quedar con nada, perdían mucho, o sea, quedaban debiendo, ¿cierto? Eh, y ahí vinieron los números negativos. Este, Ellos lo llamaban deudas a los números negativos. Pero bueno, eh, otra leyenda dice que hacían cálculos en la arena con piedras. Bueno, no es leyenda porque realmente lo hacían así. Ellos hacían cálculos en la arena, eh, dibujaban una especie de conjuntos, como algo circular o la forma de un huevito, y ahí colocaban ya, este conjunto es de tal persona, tú tienes tantas ovejas, ponte tú. El otro tenía tantas acá en otro, entonces empezaban, qué sé yo, las ventas y al final alguno queda con el circulito vacío a medida que le iban sacando cosas. Entonces se dice que de ahí viene la forma del cero, de esa especie de conjunto que dibujaban en la arena, ese círculo, que en algún momento quedaba vacío y ese vacío le dieron esa forma del conjunto, de la forma circular en la arena, porque lo llenaban con piedra y iban sacando las piedras a medida que vendían o qué sé yo. ¿Mm? Parece que alguien escribió algo que no estoy Yo, presente. yo tengo una duda respecto a lo que los indios hicieron al comienzo de llevar la matemática al otro nivel. ¿Fue solamente el trabajo del cero? No, vamos a ver que fue algo más que eso. Ah, ya. Brahmagupta, vamos a seguir con ello, Brahmagupta, o sea, los indios ya tenían el sistema numérico decimal, lo cual es algo, digamos, más que trascendente, ¿cierto? Luego trabajaron con el cero, o sea, introdujeron el cero y lo empezaron a trabajar como un número, lo aceptaron como un número más. Eh, y Brahmagupta en su época enseñaba en la escuela, demuestra las propiedades del cero que se siguen enseñando hoy día. Estamos hablando del siglo eh, séptimo, siglo VII. ¿No? Con esto logró dar origen al álgebra en los libros escritos por él. O sea, Brahmagupta, ustedes cuando estudien álgebra, se van a dar cuenta que es el padre del álgebra propiamente tal. Y él enseñaba estas propiedades: 1 más 0, 1, 1 menos 0, 1, 1 por 0, 0, y 1 partido por 0 ya era algo desconocido. ¿Mm? Vamos a ver ahora que 1 partido por 0 es, bueno, ustedes saben cuánto es 1 dividido en 0, ¿cierto? Eh, ¿Tiene un valor o no? En sus obras trata el álgebra de manera muy No. similar como lo hacemos hoy. No, No tiene un valor. todo lo que esté dividido por cero no tiene valor. O sea, no es que no tenga valor según yo es indeterminado. Mm, Mm. Porque si uno aplica la teoría del límite, o sea, no sé si estará aplicado esto a este curso, pero cuando uno tiene un límite a cero, es un número gigante. mm. Porque uno, digamos, divide por un número que no es cero, pero que es un número muy pequeño. Claro, claro, ¿cierto? Entonces, tiene un valor, ¿cierto? Bueno, ahí vamos, veámoslo un poquito más adelante. En sus obras, Brahmagupta trata el álgebra de manera muy similar como lo hacemos hoy día. O sea, usa letras, bueno, simbología y números. Y va resolviendo problemas y qué sé yo. Es un visionario. La división por cero no fue un problema que se pudo resolver hasta que Bhaskara, otro indio, bueno, algunos le dicen hindú, pero en realidad parece que la palabra exacta es indio, le da una definición al infinito. Para Bhaskara, 1 partido por cero es infinito.
¿Por qué Bhaskara es famoso? Porque él fue el que realmente desarrolló la ecuación que nosotros usamos para resolver la fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿cierto? Esa de x igual menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c partido por 2a, ahí está Bhaskara. Pero fueron aún más lejos. Dijeron que si 3 menos 3 era 0, entonces, ¿qué pasa cuando a 3 le resto 4? Como no tenían un concepto para los números negativos, ¿cierto? Que hoy día nosotros conocemos como números negativos, ellos le llamaban deudas y los trataban como entidades abstractas a estos números raros, estos números que existían, pero existían de hacer operaciones que para ellos no eran normales. Como algo pequeño lo va a restar a algo más grande. Ellos siempre partían tenían la premisa al revés. ¿Mm? Tenía que tener algo yo para poder restarme a una cierta parte. No puedo no tener nada y más encima restarme. Era algo extraño para ellos. Gracias a los avances de los indios, con los números fue muy fácil escribir y generar números muy grandes de manera muy simple. Porque utilizaban el 1, el 0 y todos los números que están entre medio. En la India, seguimos, para la respuesta de nuestro compañero, descubrieron el 0 y los números negativos, las ecuaciones de segundo grado y dieron sentido a la trigonometría. Importante, en las ecuaciones de segundo grado se dieron cuenta que siempre tenían dos soluciones y que además una de estas podía ser negativa. Además le da un significado abstracto a la incógnita que hasta hoy utilizamos llamándola X e Y. Bueno, ellos seguramente le llamaban de otra manera, pero este es el trabajo de los indios. Un trabajo milenario que se perdió en el tiempo, pero que ha sido reflotado gracias a la historia. Aún más usaban y dieron significado a la función seno, que se usaba para calcular distancias cuando no era posible tomar medidas con precisión. Seno de un ángulo era la proporción entre los lados del triángulo rectángulo. Ahí tenemos un problema que está documentado en la antigua India. Incluso hay una especie de monumento, construcción a esto en una ciudad hindú. Las distancias relativas entre la Luna y el Sol y la Tierra se calculaban cuando la Luna está enfrente del Sol, cuarto creciente, usando la función seno. O sea, ellos podían calcular a qué distancia estaba, a qué distancia de la Tierra, o sea, del observador de ellos mismos, o sea, de la Tierra, estaba el Sol y la Luna, cuando la Luna está en cierta posición respecto al Sol, y podían generar este triángulo rectángulo y utilizar la función seno. Qué loco, ¿eh? La Luna está en cuarto creciente. Ellos calculaban el cuarto creciente porque ustedes saben que esto de las posiciones de las lunas era muy estudiado antiguamente. Y conocían, ellos tenían, fíjense que ya tenían una idea, podían saber, por ejemplo, en base a estos cálculos, que el Sol está 400, el Sol estaba 400 veces, por decirlo de una manera simple, está 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna, según los cálculos de ellos. Y además, ellos podían calcular que la Luna era 400 veces más pequeña que el Sol. Por lo tanto, esa coincidencia, y por eso que se forman los eclipses, ¿cierto? O sea, fijado cuando vemos los eclipses y la luna tapa el sol y qué sé yo. Bueno, esa coincidencia astronómica entre distancias relativas de un planeta a su luna y a su estrella, no se ha encontrado ninguna otra, por lo menos hasta ahora, otro lugar donde se dé eso. De hecho se considera bastante extraño. Es como ganarse la lotería. Pero en el caso de que la Luna y el Sol sean de distinto tamaño, ¿mantienen su distancia en este caso? Claro, no, sí, mantienen su distancia. Lo que ellos trataban de responder era, porque ellos veían la Luna y el Sol los veían de igual tamaño, ¿cierto? Claro. Pero indirectamente entendían que uno estaba más lejos que el otro, debido a las posiciones, seguramente uno se demoraba menos en
qué sé yo, en ver todo su movimiento. En cambio el Sol costaba, bueno, el Sol generalmente hace no me acuerdo el nombre ahora, pero hace dibuja esa especie de infinito. Si uno le saca foto al Sol, eh, se forma ese infinito a medida que a medida que la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, ¿cierto? Debido a la eclíptica. Pero ellos entendían eso, eh, tenían esa noción y trataban de explicarse este concepto de los eclipses. Y entonces ahí llegaron a la conclusión de que uno tenía que ser más grande que el otro y que uno tenía que estar más lejos que el otro, porque si no, no se daba esto. Bueno, los cálculos que más o menos hacían los indios en aquella época eran así. Lograron deducir que el Sol está 400 veces más lejano de la Tierra, que la Luna era 400 veces más pequeña que el Sol, una coincidencia astronómicamente imposible de lograr y de encontrar en el universo. O sea, es muy raro esto de que un planeta tenga esta distancia respecto a su satélite y su estrella. Más daba este, otro indio avanzó en el concepto del infinito. Tenía la idea precisa de que si sumábamos una cantidad de números, podíamos llegar a un número finito. Una cantidad infinita de números, podíamos llegar a un número finito. Por ejemplo, le gustaba formar el 1 mediante la suma infinita de fracciones. Él decía, bueno, si voy de A hasta B, por ejemplo, de 0 a 1, puedo dividir mi trayecto en varias etapas, a la mitad, ¿cierto? Después esa mitad la puedo dividir en otra mitad, después esa mitad en otra, y así acercarme infinitamente de 0 a 1, acercarme al 1, pero nunca llegar al 1 porque cada vez voy dividiendo el trayecto en una mitad que siempre me va a ir faltando por recorrer. ¿Ya? Ahí dice, primero puedo avanzar la mitad del trayecto, luego puedo avanzar la mitad de la mitad que me queda, un cuarto, ¿cierto? Luego a la mitad de lo que me va restando, avanzo, lo divido en la mitad y así sucesivamente. Entonces se van formando números muy pequeñitos que cada vez voy a tener que recorrerlos. Entonces venía esta idea un poco filosófica más que práctica, ¿cierto? De pensar que el camino es infinito. Y claro, entre 0 y 1 hay un infinito, y por eso que hay infinitos más grandes que otros infinitos, ¿cierto? Hay infinitos. Bueno, esto después ven. La suma de infinitas fracciones dará como resultado el 1. Es decir, sumando infinitos avances podré llegar al 1, como aparece aquí en esta figura, ¿cierto? Entonces se preguntaban, ¿cómo es posible que la suma infinita de números dé como resultado un número finito? Era extraño. Creo que eso lo vimos ayer. O sea, como un ejemplo que nos dio el profe, de que un saltamonte recorría una parte de la otra parte, de que la mitad de la parte Sí, puede ser un cuarto, y así, porque nos explicó como la definición de infinito, uh-huh. y nosotros empezamos a decir cosas, pues entonces después nos dio un ejemplo así como un saltamonte. Exacto, pues. ¿No? Bueno, estamos hablando de que estos personajes en la antigua India ya resolvían estos problemas. Si lanzamos una piedra hacia un árbol que está a 8 metros de distancia, como aparece ahí, la piedra deberá recorrer primero la mitad de la distancia. Luego recorrerá la mitad de la distancia que queda. Así sucesivamente hasta llegar al árbol. Pero como las distancias que van Hasta el quedando infinito. son fracciones, claro, y estas son infinitas, entonces nunca llegará al árbol. Era una especie de... Ahí decían, pues, si sumo un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32avos, e infinitos fracciones, igual voy a llegar a un número finito. Eso era, por ejemplo, lo que los griegos no pudieron resolver, ¿no? Les costaba entender eso. Bueno, con esto Madaba en el siglo VI investigó la relación de los números con las series infinitas y trigonométricas, además de trabajar en estudios para encontrar la medida exacta de pi. Pi era un valor que ya se pensaba y todos estaban un poquito obsesionados con llegar a eso. Pi era muy importante, pues en toda construcción donde hubiera curvas se necesitaba usar ese valor. Se necesitaba que alguien lo conociera y les fuera recordando el valor. Aryabhata, matemático indio del siglo VI, le dio un valor muy preciso a pi. ¿Qué es lo que hizo? Resolvió tomar el 4 como valor inicial y dividirlo por impares sucesivos sumando y restando. Él tomó el número 4, después de 3, el 4,
y lo fue dividiendo por números impares sucesivos y iba sumando y restando estas divisiones y llegó a un valor bastante exacto de pi. Con esto logró una aproximación de 3,1416 y utilizó este valor para medir la circunferencia de la Tierra, obteniendo un valor de 112 kilómetros alejado del valor actual, o sea, 39.736 kilómetros. Imagínense, bueno, los logros que tenían ellos. Y todo eso está documentado en sus textos. De la India a Persia, Al-Khwarizmi, otro grande de la matemática antigua, introdujo los números a los países islámicos. ¿Ya? De aquí lo que yo les decía, los indios generaron este lenguaje numérico y Al-Khwarizmi fue el que lo llevó a Persia, en fondo a los países islámicos, y los islámicos pasó a Europa. Pero no es que lo hayan creado ellos. Y desde ahí a la Europa occidental. Los números del trabajo del Khwarizmi, del 1 al 9, más el 0, son los mismos que usamos hoy en día, creando y dándole un nuevo sentido al lenguaje matemático llamado álgebra. El álgebra explicaba el patrón que está detrás del comportamiento de los números, como un código de una computadora. Y para ellos, eso era más o menos la explicación. Por ejemplo, había una conjetura que un número al cuadrado es siempre mayor que el producto de su antecesor y su sucesor. ¿Ah? Es una conjetura bastante interesante. Descubre que existe un patrón entre elevar al cuadrado un número y solo multiplicar los dos números anteriores y posteriores. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4, pero si multiplicamos 1 por 3 nos da un número inferior a ese valor del cuadrado. 3 al cuadrado es 9, pero si multiplicamos el anterior de 3, que es 2, y el siguiente, que es 4, nos da siempre 8, que es menor a 9, y así sucesivamente. Bueno, se lo descubrió a medida que iba generando series, ¿cierto? Además, este código inserto en los números tendrá siempre como resultado un número mayor de elevar al número propiamente tal, al cuadrado, ¿cierto? Que solo de multiplicar su antecesor y sucesor, y esta diferencia siempre será de 1 además, no será de otro valor más que 1. Si tenemos un cuadrado de 5 por 5, 25, ¿qué es 5 al cuadrado? Perdón, que es 5 al cuadrado, perdón, y quitamos una columna y la agregamos a la base, formaremos un rectángulo de 4 por 6, 24, que son el antecesor y el sucesor de 5, y siempre sobrará una unidad. Esto es una regla para cualquier cuadrado. Es lo que estábamos viendo anteriormente, como lo hacían los egipcios para poder calcular las áreas, ¿cierto? Bien, ellos tuvieron que agregar, ahí se acuerdan que tuvimos que agregar un cuadrado de 3 por 3, pero era un cuadrado, ¿ya? Y si usted un cuadrado le cambian la de posición y quieren mantener el área de los números anteriores y posteriores al número que da origen al área original, le va a sobrar siempre 1. Con el tiempo, las matemáticas adelantadas a su tiempo de las Indias fueron decayendo. La India es dominada por los musulmanes, por los musulmanes, y los estudios matemáticos se estancaron. Claro, porque los musulmanes tenían otra mentalidad. Los conocimientos fueron traspasados a Occidente, comenzando una nueva era de descubrimiento en esa ciencia. Ahora, la batuta la tiene Europa, y al mismo tiempo los chinos ya resolvían ecuaciones de grado 10 en la Edad Media, lo que supone un problema extremadamente difícil. No sé si ustedes han resuelto una ecuación de grado 10, pero se hace por ordenador. Además de los primeros trabajos en criptografía basados en el teorema del resto. O sea, los chinos adelantaron bastante este trabajo del teorema del resto. En esa época, Gauss hacía aproximaciones de los movimientos planetarios. Aproximaciones. Los problemas del cero. Ya sabemos que 1 más 0 era 1, como nos vimos anteriormente, ¿cierto? 1 menos 0 era 1, 1 por 0 era 0, ¿y qué sucedía con 1 partido por 0? Bueno, alguien dijo el concepto de límite, ¿cierto? Si tenemos una torta y le dividimos en 4 partes, nos da un cuarto de torta, ¿cierto? Si tenemos 3 litros de agua y la dividimos en 8 vasos, me queda 3 octavos. Si tengo un entero y lo divido en 2, tengo como resultado un medio, porque un medio por 2 es 1, ¿cierto? Es decir, A partido por B es igual a C, entonces C por B es igual a A. Luego 1 partido por 0 tenía que ser igual a algo, y ese algo lo llamamos infinito, ¿sí?
Entonces la división por 0 es infinito, es decir, es la expresión de un límite, porque infinito no es un número, ¿cierto? El infinito no es un número, ¿ah? Es una Es una, condición. sí, es la expresión de un límite, como dice ahí. ¿Ya? Después, bueno, hay trabajos de otros grandes matemáticos que lograron, Cantor, por ejemplo, trabajó los infinitos y se puso a pensar qué infinito era mayor que otro infinito. O sea, que uno dice infinito, pero ¿cuál infinito? No hay infinitos iguales. O sea, hay infinitos distintos, ¿cierto? El infinito de los números naturales no es el mismo que el infinito de los números racionales, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces un infinito es más grande que otro. Bueno, ese concepto como tal se fue trabajando de a poco. Luego, un medio, 1 partido por 2 es 0,5, ¿cierto? Un número pequeño. 1 partido por 1 es 1. O sea, voy haciendo una división, voy voy achicando el denominador y voy obteniendo resultados más grandes. 1 partido por un medio es 2. 1 partido por un cuarto es 4. 1 partido por un décimo es 10. Por lo tanto, a medida que voy achicando el denominador, voy haciéndolo más pequeño, voy acercándome a 0. Entonces, siempre me va a ir dando como resultado un número mucho más grande, y si me acerco mucho, mucho, mucho a 0, sin llegar a 0 obviamente, pero si me acerco lo suficiente a 0, voy a obtener un resultado de un número que va a ser tan grande que es mejor llamarlo infinito. La expresión de algo que está llegando a un límite. Pero ¿qué pasa con 0 partido por 0? ¿También es infinito? Oye, avísenme si ya terminamos, yo a veces me paso. Tendría que ser 1. ¿No hay no existente? ¿No existe? ¿Qué Es pasa que con...? si divide 0 por 0, al dividir 1 por 0 ya está un número que existe, por decirlo así. Si no divide nada con nada, 0. No, no sé. Sí, puede ser. Por ejemplo, ahí está lo mismo que hicimos anteriormente acá, pero acá. Tratemos de acercarnos a 0. Pues. Por ejemplo, intentamos acercarnos a 0 en el numerador y el denominador, porque 0 partido por 0, ¿cierto? Entonces, si tengo en la Sí, primera fracción 1 partido por 1, me da 1. Entonces, en el numerador me voy a acercar a 0, un cuarto. Y en el denominador me voy a acercar a 0, un medio. Más chiquitito que 1, ¿cierto? Me da un medio. Si tengo un noveno partido en un tercio. Un 16avo partido en un cuarto. Un 25avo partido en un quinto. O sea, me voy haciendo uno, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, o sea, números más pequeñitos, cercanos a 0, ¿cierto? Por tanto, como dice la compañera, el resultado sería 0 partido por 0 sería igual a 0. ¿Sí? sería 0. Ahora, Bueno, si la idea es al revés, ahí aumentaría. en ese caso, si nos acercamos a 0, fíjense que las fracciones del numerador son más pequeñitas que las del denominador. Un cuarto, un noveno, un 16avo, un 25avo son números pequeños. Un medio, un tercio, un cuarto, un quinto son pequeños, pero no tanto como el numerador. Pero el resultado nos va dando que nos vamos acercando a 0. Por lo tanto, 0 partido por 0 sería 0. Pero acá dice, ¿qué pasa si cambiamos la sucesión? O sea, al revés. Si los números más grandes los colocamos en el denominador, claro, nos acercamos a 0, pero son valores, me refiero, perdón, lo más pequeñito en el denominador y un poquito más grande en el numerador. Pasa que 1 partido por 1 es 1, ya sabemos. Un medio partido en un cuarto nos da 2. Un tercio en un noveno, sobre un noveno nos da 3. Un cuarto en un 16avo nos da 4. Un quinto en un 25avo nos da 5. O sea, solamente invertir las fracciones. Fíjese que ahora el resultado no es 0, sino que nos va dando resultados grandes. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, que si sigo haciendo divisiones de fracciones me va a dar un número muy grande, muy grande, muy grande, Se que va a alejar tendré que del 0. llamarlo, claro, tendré que llamarlo infinito. Por lo tanto, hay dos soluciones para 0 partido en 0. Hay 0 partido en 0 nos puede dar 0, como nos puede dar infinito. ¿Mm?
Pero, ¿qué pasa si hacemos otro cambio? Siempre acercándonos a 0. Y ahora en vez de decir al inicio 1 partido por 1, decimos 2 partido por 1. Eso nos da 2. Y si decimos acerquémonos a 0, 2 partido por 2. O sea, de 2 a 2 partidos acá. De 2 a 2 partido en 2, estoy haciendo más chiquitito el número, ¿cierto? El 2. Sería 1. Después 2 partido en 3. Después 2 partido en 4. Después 2 partido en 5, claro. Y en el denominador, como era 2 partido por 1 la primera fracción, entonces el denominador, el 1 lo voy a partir en 2, para hacerlo más pequeño. Después lo parto en 3, después lo parto en 4 y lo parto en 5, igual que en el numerador. Y fíjense que 2 medios partido en un medio me da 2. Igual que la primera. 2 tercios partido en un tercio da 2. 2 cuartos partido en un cuarto da 2. Y 2 quintos partido en un quinto da 2. Y todas estas fracciones nos estamos acercando a 0. ¿Cierto? Solamente que no la estoy escribiendo como tal, la estoy escribiendo como fracción. Pero serían 0, algo partido en 0, algo, 2. 0, algo partido en 0, algo, 2. 0, algo partido en 0, algo, 2. Bueno, suponiendo que me voy acercando más, ¿cierto? Porque 2 partido en 2 es 1. Y así. Bueno, pero el resultado, en el fondo, me está dando siempre el mismo número de 2. Entonces Sí, podría decir que 0 partido en 0 es 0, es infinito y es 2. Y pasa que si uso cualquier otro ejemplo me va a dar cualquier cosa. Entonces 0 partido por 0 es igual a lo que tú quieras. Tú puedes decir 0 partido por 0 es cualquier cosa, ¿ya? Porque 0 partido por 0 tú lo puedes adecuar para que te dé un valor según lo que tú quieras. O sea, 0 partido por 0 no tiene una solución exacta, ¿ya? Puede ser infinito, puede ser 0 y puede ser cualquier cosa. ¿Mm? Y eso se puede calcular en base a estas sucesiones que ustedes pueden ir haciendo. ¿Mm? Entonces son respuestas a cosas que no tenían solución en aquella época. Bueno, finalmente Leonardo de Pisa o Fibonacci, como se llama, introdujo los números indoarábigos en Europa y de ahí pasaron unos siglos para que fueran totalmente aceptados. Es decir, él llevó los números, pero no es que los empezaron a usar al tiro. De hecho, no lo pescaron mucho al principio. Desde aquí Europa desarrolla las matemáticas como las conocemos y estudiamos hoy en día. Los matemáticos estudian las matemáticas modernas y cambian el sentido de la disciplina. Los problemas del milenio, o los 23 problemas de Hilbert de la matemática, son famosos, digamos, y Hilbert, matemático alemán, que los propuso en su época, y algunos problemas que se han solucionado, otros no. Gauss, Riemann, Euler, Newton, Leibniz, Cantor, Gödel y muchos más aportaron a lo que hoy es la matemática y el estudio de los números en general. Las conjeturas de Poincaré, Fermat, Goldbach y Collat, entre otros, son problemas que se han tratado de ir solucionando a medida que pasa el tiempo. Bueno, yo tenía una actividad de cierre que la voy a subir y la próxima clase la vamos a comentar para que ustedes en su tiempo autónomo la puedan ir resolviendo y la próxima clase la comentamos, ¿ya? La voy a ¿cuál subir era la actividad de cierre? a Ucampus. Ah, ya. ¿Ya? No, es que, a ver, déjenme ver si la tengo acá. Eh, mm, ya, bueno, la tengo ahí. La tengo acá, pero la voy a subir porque como ya estamos pasados de tiempo, no quiero quitarle más tiempo. Ya. Pero eso quería un poquito hablar de esto de los números propiamente tal, ¿ya? La próxima clase ya vamos a partir ya con los conceptos, digamos, del contenido del curso, así que, pero esta clase era un poquito más para introducirnos a los números y su importancia a través del tiempo, en la historia y cómo ha cambiado el sentido de la matemática, cosas que se vienen usando desde aquella época hasta hoy en día y otras cosas que se han avanzado mucho, que han hecho que tengamos todo lo que tenemos. Tenemos computadores, teléfonos y una serie de cosas tecnológicas porque la matemática ha sido empujada a sus límites. Ha surgido. Sí, pues ha surgido y ha sido empujada a sus límites eh, al mismo tiempo, ¿cierto? Y esa es la idea, empujar a los límites para poder este,
ir avanzando, ir creando y resolviendo. Hice un poco la tarea, yo creo, de un matemático. Es cierto, uno de los objetivos de ustedes es enseñar la matemática y que se comprenda. Otro objetivo es hacer siempre, empujar un poquito un área que les guste más, trabajarla y ir encontrando cosas nuevas, aportar, ¿cierto? Tal vez no hacer descubrimiento ni nada de eso, pero sí hacer un pequeño aporte y que eso quede como una base para aportes siguientes. Bien, pero estamos hablando de una vida. Ellos se demoraban una vida completa en hacer descubrimientos, así que tenemos tiempo todavía, sobre todo ustedes. Para la próxima clase, entonces, bueno, les voy a subir la actividad, que en el fondo son preguntas relacionadas con lo que vimos hoy día, como una actividad de resumen. Y una pregunta que no viene en esa actividad, que me gustaría que ustedes respondieran en la próxima clase, o me dieran su apreciación, en general, es saber si la matemática al final es un invento, es un descubrimiento de la mente humana. Ya, jóvenes, los dejo. Espero que no se hayan aburrido tanto. 3 horas continuas fue harto. Así que... ¿Va a subir este video a su canal de YouTube hoy día? Es que lo encontré, puse su nombre más matemática y me apareció. lo encontró ya. Qué bueno. A mí siempre me cuesta. Pero sí, pues voy a tratar de subirlo hoy día. Pero si no, obviamente que va a estar disponible en el momento que le aparezca el enlace, porque seguramente Ucampus le avisa cuando yo voy subiendo cosas. Qué sé yo. Así que iban a verlo al tiro. Ya, estudiantes, que estén muy bien. Nos Gracias vemos por la clase, profe. Se pasó. Gracias, profe. No, Nos gracias vemos a esta ustedes. semana. Profe, me estoy Nos despidiendo vemos. con la mano. Gracias, profe. Nos vemos Gracias, el profesor, y lunes. adiós a todos. Chao, chao. Chao, Bien. profe. Ahora sí, Chao, Papi. chao. Acuérdense el lunes, acuérdense. Ya. ¿No? Nos Chao, vemos. adiós. Chao, profe. Chao.